Y tenemos otra visita más, el ingeniero Guillermo Andreau. ¿Cómo se escribe? ¿Andró? Andró se pronuncia y se escribe Andreau. Andreau. La terminación EAU es como moro, rondo, ruso y bueno. Claro, y Andró. Andró un tiempo. Medio. Andró un tiempo. No, ya ves, Luis. Eso es abusarse del amigo, claro, porque sabemos ya que... está, vos. Es una agresión. Bueno, cuénteme, ¿qué quiere hacer de su vida ahora que... Bueno, ante el rotundo fracaso en las elecciones, sabés que intentamos armar el partido de Dorrego, el partido federal, y que lamentablemente un exceso de confianza hizo que no llegáramos a clasificar. Además del exceso de confianza, lo que hubo una enorme polarización, ¿no? ¿Por qué el exceso de confianza? Porque en el partido todos se creían que por haber armado el partido de Dorrego y de los hombres de Mayo, eso bastaba. Y entonces no se hicieron los debates que se debían haber hecho, que se especulaba más para hacerlo en la segunda etapa, o sea, en esta parte de la campaña. Y entonces tampoco a mí me pidieron que haga la plataforma, y la plataforma, cada renglón es un spot de campaña. No se usó porque si se hubiese utilizado, quizá teníamos, no sé, pero... Lo cierto es que la gente tampoco estaba muy preparada para entenderla, así que claro, lo que se necesita es más debate y más tiempo. Entonces no hubo debate ni tiempo. Acordate que tratamos de hacer un encuentro con Cruciani y tampoco vino, ¿viste? O sea, no había muchas ganas de participar de eso. Bueno, lo cierto es que ante la caída en las elecciones, yo soy pincha, ¿viste? El pincha en la caída sirve para... Hay que levantarse de nuevo. Entonces se reunió la conversión del partido hace 2 semanas y propusimos la creación del Instituto Dorrego, el Instituto de Revisionismo Histórico, que es el que creó Cristina, con Pancho O'Donnell a la cabeza, y que terminó en un despelote, porque claro, ¿viste? Vos para enfrentar el relato histórico mitrista, o sea, de los salvajes unitarios, como venía, no podés enfrentar eso con otro relato, y entonces terminaron todos peleados. Y Macri, cuando vino en marzo del 2016, lo cerró. Ajá, que era lo que ya venía pidiendo Pancho O'Donnell, que se cierre, porque si se va a utilizar como herramienta política, es porque está muy alejado de la función de la historia. Claro. Entonces nos pareció interesante armar el mismo instituto de revisionismo histórico Manuel Dorrego, sí, en el Partido Federal, que es el partido que fundó Manuel Dorrego. ¿Y por qué el revisionismo histórico? ¿Qué función y qué efectos le ven a la historia, a reformularla? Bueno, fundamental, porque si vos agarrás Alberti ya en escritos póstumos, el tipo dice que se ha creado toda una mentira sobre la Revolución de Mayo, sobre sus hombres, sobre la guerra, sobre la independencia. Y entonces los argentinos no sabemos de qué se trata, ni la Revolución de Mayo, ni por qué los efectos de la independencia. Tan es así que eso que Susana Jiménez le pregunta a Pancho O'Donnell en su programa, pero dígame, es la pregunta que nos hemos hecho, ¿qué diferencia hay entre el 25 de mayo y el Día de la Independencia? ¿Por qué? Y Pancho O'Donnell no tiene respuesta, ¿entendés? Entonces evidentemente hay un vacío que denunciado primero por Alberti y después por Scalabrini Ortiz y el propio Jaureche, que dice: acá tenemos una muralla que se nos ha levantado y que nos impide ver el pasado, y si no vemos el pasado no podemos ver el futuro, ¿te das cuenta? Entonces es muy importante derribar esa muralla, pero no con mentiras, ni con relatos políticos, como fue lo que declaró la historiadora esta Quesada, que dice que al momento del festejo de la vuelta de obligado, ya el Instituto Dorrego era más un instituto político, tenía que ver solo con la política y nada con la historia, ¿no? Claro. O sea, que no había había interés de
sacar réditos políticos, nada más. Aparte, llega un momento que no sabemos realmente cuál es la historia. Por supuesto. Habría que ir a preguntarle a Dorrego, a Beatriz. Además, no, pero podemos escarbar en la historia. Lo que pasa es que la Argentina no sufre un problema de tipo político. Los políticos, si bien uno se las agarraría contra ellos por el desastre que están haciendo en todos los campos, pero acá hay un problema intelectual. Es la Academia de Ciencias y la Academia de Historia las que están fallando. Y vos viste cómo se tratan entre los académicos, no se hablan. Entonces, si entre los intelectuales no se hablan, ¿qué queda para los políticos? Esto que está pasando. Claro. Ni hablo, campañas donde nadie habla, donde la que gana se jacta de no haber respondido una sola respuesta, no haber ido a un programa de radio ni de televisión, y así estamos. Esta es la democracia degradada que se logra a través de un sistema como el que tenemos, ¿no? Pero es muy cierto lo que decís vos, porque vos fíjate que hasta no hace mucho tiempo, lo veíamos acá, por ejemplo, se discutía Sarmiento. Sí. Si Sarmiento sí o Sarmiento no, si era un golpista, si era de derecha, si era de izquierda, si era... Y realmente se iba construyendo una historia que Sí. muy diferente a la que... Además ha habido una historia de sepultar y aniquilar. La palabra aniquilamiento no tiene que ver con el exterminio solo de la persona física, sino que cuando vienen los unitarios y después de Pavón se genera ese terrorismo de Estado, digamos que es el primer terrorismo de Estado, con el aniquilamiento de los federales, primero con la gente de Quiroga, después con Lavalle y después afuera todos. Pero esa es una parte del aniquilamiento, el físico. El aniquilamiento termina con el aniquilamiento de las ideas. Y eso se logra a través de la nacionalización, tiene varias etapas, ¿no? Pero una muy importante es a la caída de Rivadavia, más o menos en 1828, la Facultad de Derecho abandona su tradición salmantina, o sea, está ligada a la Escuela de Salamanca, y se prende a la escuela que es más o menos cristiana, y se prende a la escuela napoleónica, que es claramente romanista. Entonces, bueno, ahí tenemos las consecuencias. La primera. Después tenemos, por eso esta lucha constante entre estos dos sistemas, ¿no? Después viene Caseros y se impone, porque la pelea entre los federales era hay que institucionalizar. Y Rosa decía, no, si institucionalizamos acá hacemos una guerra civil, otro de pelote peor. O sea, en definitiva Rosas tenía razón, porque efectivamente pasó lo que él no quería que pase, que vuelva a la violencia. Claro. Pero fue muy interesante institucionalizarla. Así que por eso es que la Argentina es el primer país en el mundo en institucionalizar el sistema de rentas, o sea, el sistema judeocristiano, digamos, ¿no? Que después es aniquilado en forma sistemática a través de las reformas unitarias. Entonces en 1860 se hace una reforma unitaria criticada por Alberdi, dice, ¿cómo? Ustedes que votaron esta constitución ahora la quieren hacer unitaria. Después en 1869 se sanciona la Constitución Civil, que es el Código Civil, donde directamente ahí se termina con el derecho moderno de la Revolución de Mayo y se vuelve al derecho antiguo. Que volvés al derecho antiguo y vas a tener una sociedad como Roma, dividida en clases sociales, enfrentada sistemáticamente en guerras civiles hasta la agonía final. ¿Te das cuenta? Que es lo que ves en toda la geografía, porque no es que solo es un movimiento que se impuso en la Argentina. En el resto del mundo también. En Estados Unidos hubo la guerra Te pregunto la máxima, si recordás seguramente, sí, que el derecho civil se hizo para que los ricos les roben a los pobres. Exactamente, es un aforismo francés, sí. Dice, el derecho civil, o sea, es volver al derecho romano. Claro. ¿Para qué? Para que los ricos, o sea, los dueños de la tierra le roben a los pobres. Y después entonces sancionas el Código Penal para que los pobres no le puedan robar a los ricos. Está buenísimo, o sea, explicado así, dicho el aforismo, pero si sabés de qué se trata, en la lucha entre los dos derechos, claro. Decís, puta, pero está clarísimo. Está clarísimo cómo se hizo. Estructuraron, institucionalizaron. Exacto. Las clases sociales. Volvimos para atrás. Por eso es muy importante, yo siempre digo, una máxima de San Agustín que dice, la historia de la humanidad es la lucha constante entre
Civita Dei, o sea, la ciudad de Dios, y la ciudad del diablo o la ciudad pagana. O sea, Roma es el diablo, es pagano. Esto que vivimos nosotros es lo diabólico, es lo bárbaro. Entonces es la lucha entre el derecho judío-cristiano y el derecho romano. Claro. Y en esa lucha seguimos. Y vos vas a ver a lo largo de la historia, yo lo desarrollé en la última charla que di en la Facultad de Derecho, que se llama Sobre el origen jurídico de la pobreza, que está en YouTube y lo pueden ver. Sí, sí. Todo el proceso haciendo una síntesis, porque si vos analizás, te perdés, te empezás a ir por la rama y te vas. Por eso es necesario hacer una síntesis histórica para después de la síntesis analizar, pero antes de terminar el análisis tenés que volver a sintetizar, porque si no, no sabes dónde estás parado. Es verdad, bien. Pero vos sabés que con todo esto que decís, hay algo que estamos charlando y que venimos charlando. Luisito y está medio de la garganta, así que lo estamos cuidando un poco, pobre. Pero es el tema de la educación. Fíjate que estamos hablando del conocimiento, la educación, hoy que estamos... A ver, las escuelas tomadas en la ciudad de Buenos Aires, el gran debate con la ministra de Educación. ¿Cómo ves eso hoy? ¿Cómo se ve desde...? Bueno, están pasando cosas fantásticas, ¿no? Primero, vos viste que acá desaparecieron muchísimas personas, hace 30, 40 años atrás, y no pasaba nada. Ahora desaparece uno y se arma un despelote bárbaro. Eso es positivo. No, pero siguen desapareciendo. Bueno, pero hay reacciones, viste, que antes no había por una sola. Y eso es fantástico, porque antes las madres se juntaban todas juntas, iban a ver a un juez o a Monseñor Plaza y lo sacaban carpiendo. Directamente no dejaban ni hablar. Así que eso es un avance importante. Y en el tema de la educación es el arma del despotismo. O sea, si vos querés traducir lo que dice la película The Wall, entonces vos ves que es de Pink Floyd, es la educación es el arma del despotismo, es donde vos construís una idea del mundo, generás la caverna de Platón. ¿Para qué? Para que te transformes en un esclavo voluntario. ¿Te das cuenta? Y entonces digas cosas como esta. Es un deber moral del ciudadano pagar impuestos, ¿no? Entonces vos fíjate cómo contrasta esta ética romanista con la ética cristiana de Juan de Mariana, que decía, es deber del buen cristiano matar al rey despótico, el rey que quiera cobrar impuestos. Claro. O sea, fíjate la diferencia que hay, o sea, es el día y la noche. Sí, sí. Y sin embargo, a nuestros hijos y a nosotros nos han educado en un sistema que viene el pibe y te dice, papá, ¿cómo evadiste tal impuesto? De los 95 impuestos que hay, sos un inmoral, tenés que pagar, te dice tu hijo, tu propio hijo, ¿te das cuenta? Claro. Lo adoctrinan de una forma en la iglesia, de eso se encarga lo que se llama educación para la ciudadanía. Claro. Por eso es tan peligroso. Vos fíjate que si estamos de acuerdo que la educación es el arma del despotismo, estos chicos no saben por qué pelean. O sea, tienen una sensación y tienen razón. ¿Cómo? ¿Van a transformar esto y yo voy a tener que ir a trabajar gratis? O sea, la iniciación a la esclavitud para un tipo. Y entonces yo te comento, mi hermana fue directora de un colegio jesuita en Manhattan, en New York, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja el colegio? Pues esto es fantástico para que se entienda. Hay salidas muy parecidas y muy buenas. Entonces, ¿qué hacen? Contratan, hacen este tipo de cosas, ¿no? Los chicos van a trabajar a distintas empresas. Uno va a un taller mecánico, otro va a una carpintería metálica, otro a carpintería, o a una panadería o a lo que sea. Le consiguen 30 trabajos para los chicos, ¿no? Entonces, el día lunes va primer año. Salen todos a trabajar. O sea, el primer año, el lunes no tiene clase, trabajan. El martes va segundo año. O sea que a la panadería que vaya, va el lunes uno de primero, el martes uno de segundo, el miércoles uno de tercero, jueves uno de cuarto y uno de quinto. O sea, una vez a la semana el tipo tiene que hacer trabajo. Y vos sabés que cuando un chico está con la mente abierta, ya, aunque sea que esté barriendo, cuando ve al panadero hacer el pan, ya está aprendiendo, ¿viste? Está agarrando, está absorbiendo todo. Entonces, ¿qué hace? El dueño de la fábrica paga un salario.
Y ese salario sirve para bancar al colegio. O sea que acá lo que podríamos tener es estar en las puertas de la autosustentación del sistema con un aprendizaje fundamental, porque cualquiera de nuestros padres o nuestros abuelos se hicieron, o sea, conocemos a Pérez Muñoz, por ejemplo, sí, ¿no? Que nació y durmió en los vagones del tren. Y entonces a los 11 años le pidió trabajo a un alemán en una industria metalúrgica de Avellaneda. ¿Cómo terminó? Multimillonario. Y arrancó con algo que hoy sería prohibido, pero claro, el tipo generó habilidad desde la edad más temprana, y esto es así, vos tenés habilidades a esa edad, no las perdés nunca más. Si aprendiste a andar en bici, ahora, hoy salen a los 18 años o a los 25 de la facultad y no saben absolutamente nada. Entonces es un tema, ahí transformás al ingeniero que formaste en un bárbaro, porque encima el título habilitante lo obliga a hablar con precisión y exactitud. O sea que adoptan una postura que es peligrosísima, ¿viste? Claro. Porque bueno, sos médico y entonces ahora te tenés que expresar con total seguridad, porque la gente no tolera que el especialista dude. Es un signo de debilidad, no de fortaleza la duda. Sí. Para el que vos vas a un médico y te dice el médico, che, mirá, te revisé y no sé qué tenés, porque la verdad que vamos a hacer otra consulta. Y vos salís y dices, este tipo no sabe nada. Entonces vas a otro y te dice, no, esto es una bobada, es el páncreas. Ahí te quedan yo te lo saco en 5 minutos, esta mañana saqué uno, y te sacan el páncreas. Y no tenía nada que ver, esto la medicina tapa esto, pero esto pasa todos los días en el campo de la medicina, en todos los campos. Sí. Y ¿cómo se tapan los errores? Con tierra, ¿viste? El tipo se murió. ¿Entendés? Entonces es muy importante, y fíjate vos qué interesante sería que de la motivación esta que generan los chicos, la toma, porque vos lo generas una situación violenta contra ellos, los querés iniciar en la esclavitud voluntaria y los tipos se quejan. Perfecto, generemos un debate, y de los debates, si vemos lo que hacen los jesuitas, que hicieron históricamente en las misiones jesuíticas, en todo, le enseñaban a la gente a trabajar, vamos a encontrar un camino muy simple. Entonces estamos a un paso, así que a los chicos hay que decirle que se mantengan en esa posición y no aflojen. Claro, porque la gente se enoja, ¿no? En mi época no se discutía, ¿viste? Longobardi, pobre, a Longobardi le vienen pegando una paliza, porque el otro día se enganchó con el mapuche y lo cagaron un pendejo de 21 años, no sé qué era, los 25, le pegó un baile a él y al Willy Cohen, que pobrecitos se quedaron callados, ¿viste? No podían contestar. Y ahora lo agarró una piba el otro día y también le pegó un baile infernal. Y no sabe qué decir. Y entonces después cuando Eso tiene una secuencia. Antiguamente, un par de años atrás, iban los pibes a hablar y no estaban preparados. Claro. Entonces, los pibes aprendieron también. Claro. No, por ahí estaban preparados, pero ahora, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué es lo que pasa, Luis? Que estamos viviendo en la era del Espíritu Santo, que es la era de la paloma la comunicación. Entonces vos a los pibes, antes el Longobardi de hace 30 años se enfrentaba con un pendejo de la JP que decía esto mismo y no lo dejaban hablar por teléfono, por micrófono. Entonces, como hoy esa gente tiene porque habla por micrófonos vía internet o qué sé yo, entonces no hay cómo taparlo. Entonces están obligados a abrirle el micrófono, y cuando le abrís el micrófono te pegan un baile infernal. No, pero aparte vamos a decir, me acuerdo de Oriana Falachi, cuando el día que nosotros hicimos todo, llevamos Pertini a la boca, y Oriana Falachi dije, ustedes todos tienen el enano fascista adentro. Pero lógico, si fuiste educado así, claro, si te formaron como un fascista, ¿qué querés? Así. Porque nosotros ahora entonces en el Instituto Dorrego lo primero que hacemos es reabrir el debate unitario federales, que no es más que el debate entre cristianos y romanos. Se dio en aquella etapa. Se dio en el siglo XX entre benedictinos y franciscanos. Ganaron los benedictinos con la Inquisición, la hoguera y el hierro candente. Y el poder. Y el aniquilamiento. Claro. Y el poder.
Y fíjate que interesante, porque es muy interesante para ver lo que está pasando, porque los benedictinos, en vez de transformarse en buscadores de la verdad, como eran los franciscanos, o sea, los cristianos, se transformaron en defensores de la verdad. Y una situación es antagónica a la otra. Entonces, ellos tenían miedo de que el conocimiento, por eso las abadías, los seminarios y todo esto que eran la fuente del conocimiento, se clausuraron en el siglo XI. Y ya el franciscano Guillermo de Ockham, que es un tipo muy importante inglés, que está en el nombre de la rosa, que como Guillermo de Ockham, como Guillermo de Baskerville, él dice: los seminarios, las abadías se han transformado en refugio de holgazanes. O sea, acá no se aprende más, los libros se censuran, se guardan los libros en la biblioteca y no se puede revisar más. Acá se defiende una posición, que es la del derecho romano. Ahí es cuando el cristianismo apostólico se transforma en romano, y donde y toda esa herramienta la genera Santo Tomás de Aquino con Juan XXII. Por eso la lucha para los cristianos, Tomás de Aquino era el anticristo, igual que Juan XXII. ¿Por qué? Porque lo que hace es fundamental para que entendamos lo que está pasando en la justicia. Lo que hace San Agustín es, o sea, Aristóteles era incompatible con el cristianismo. Aristóteles era incompatible con Platón y con Sócrates. Por eso él no lo dejan entrar en la academia y abre el liceo. Claro. ¿Te das cuenta? Y genera enciclopedismo y la gente se cree. Pero ¿cuál era entonces el cristianismo es incompatible con cosas. Y Tomás de Aquino lo hace compatible. ¿Por qué? Porque copia el libro de la justicia de Aristóteles. Justicia, fíjate vos qué notable, justicia para los hombres libres e iguales, no para los esclavos. O sea, la justicia para los ricos, ¿te suena? Esta es la justicia que tenemos nosotros, donde todos los chorros de alta escuela están todos libres y son gobernantes y son grandes señores. Y no va ni uno preso, porque el que va preso es el actor de segunda, ¿viste? Claro. Por croto, precisamente por pobre. Y sí van presos la gente acorralada por el derecho, ese derecho que ha permitido que los ricos le roben a los pobres, y entonces le crearon y están todos en la cárcel, inhibidos de poder vivir y trabajar, formar una familia. Bueno, hacemos una pausa, vamos a recibir a una gente. Recibamos. Buenos Aires, cuando lejos me vi, solo hallaba consuelo en las notas de un tango dulzón que lloraba el bandoneón. Buenos Aires suspirando por ti, bajo el sol de otro cielo. Cuánto lloró mi corazón escuchando tu nostálgica canción. Canción porteña, canción de Buenos Aires. Hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción porteña, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón. Buenos Aires, donde el tango nació, tierra mía querida, yo quisiera poderte ofrendar toda el alma en mi cantar, y le pido a mi destino el favor de que al fin de mi vida se oiga el llorar del bandoneón entonando tu nostálgica canción.
Canción porteña, canción de Buenos Aires, hay algo en tus entrañas que vive y que perdura. Canción porteña, lamento de amargura, sonrisa de esperanza, sollozo de pasión. Este es el tango, canción de Buenos Aires, nacida en el suburbio que hoy reina en todo el mundo. Este es el tango que llevo muy profundo, clavado en lo más hondo del criollo corazón.